Predícanos lo que Dios ha puesto en tu corazón. Gracias, pastor. Hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un enorme, hermanos, estar aquí en esta iglesia. Hace muchos años, hermanos, que no veníamos a las conferencias, bueno, a la iglesia. Hemos venido a las conferencias anteriormente de jóvenes y conferencias de la espada, y me siento, una vez, hermanos, cuando era joven me subí aquí al púlpito y fingía que yo predicaba, hermanos, en este lugar, y ahora, hermanos, ya se me hizo realidad. Estoy muy agradecido con Dios, hermanos, por el enorme privilegio que Dios nos concede de ser llamados a su obra. Como ustedes lo pudieron ver, hermanos, es un poquito de nuestra historia. Dios me llamó, hermanos, a mí al campo misionero, hermanos, en el año 2008. Yo me convertí el 31 de diciembre, hermanos, del 2007 en mi iglesia local, Iglesia Bautista Getsemaní. Yo llegué, hermanos, y me senté en la penúltima banca de la iglesia. Era fin de año y estaba predicando, hermanos, en ese tiempo. Era joven el hermano Alberto Tolentino, no sé si ustedes lo conocen. Y el hermano estaba predicando, ¿verdad? Entonces se bajó el hermano y mi pastor hizo la invitación. Yo levanté mi mano para recibir a Cristo. Y como hermanos, como muchos de nosotros recibimos a Cristo, así yo lo hice, hermanos. Con el tiempo Dios empezó a obrar en mi vida, en mi corazón, me bauticé, empecé a ser fiel a la iglesia, me involucré, hermanos, en rutas, me involucré, hermanos, en ganancia de almas. En ese mismo año, hermanos, aún no estaba estudiando en el Instituto Bíblico, hermanos, y tuvimos que hacer un viaje a Guadalajara, hermanos, junto con mi pastor, y lo acompañé. Estuvimos apoyando a un misionero, hermanos, en un lugar que se llama San Juan de Ocotán, y ahí, hermanos, Dios tomó mi corazón. Tanta juventud perdida, tantas jóvenes, hermanos, en drogas, en pandillas, era algo sorprendente, y Dios, hermanos, tomó mi corazón, hermanos, en ese lugar. En el año 2010 pudimos hacer un viaje misionero, hermanos, y igualmente, hermanos, apoyar al mismo misionero de ese lugar. Y en el año 2013 pudimos ir a apoyar al pastor Joaquín Rosas, hermanos, ahí en Tlaquepaque. Y ahí estuvimos medio año apoyándole, hermanos, en su ministerio, con miras, hermanos, de empezar un ministerio o una iglesia, hermanos, en el área. Aún era soltero, era joven, hermano, y mi pastor me decía: hermano, necesitas casarte, ¿y estás orando? Y dije: pastor, estoy orando, pero Dios, no sé, pastor, no sé qué va a pasar. Bueno, hermano, ora para que Dios le envíe una ceguera a una hermana, ¿verdad? Y hermanos, efectivamente, hermanos, la hermana Ana, ¿verdad?, puso sus ojos en mí, y gracias, hermana, por eso. Amén, hermanos. Y nos casamos, hermanos, y pues Dios nos concedió la dicha de tener dos hijos. Mateo, hermanos, el mayor, de 4 años, y David, hermanos, el menor, de 1 año 10 meses. Ahora, hermanos, hicimos en el mes de febrero este pequeño viaje, y pudimos conocer, hermanos, ahí al pastor Julio Flores. El pastor Julio Flores estaba comenzando una pequeña misión, hermanos, ahí en el South, ahí en Tonalá, Jalisco. Y él, hermanos, iba a dejar la pequeña obra, la misión, hermanos, allí, y decía: ¿sabes qué, hermano? Yo estoy orando por alguien que se venga para acá. Y le digo: pastor, nosotros estamos orando para ir para allá. Y nos contactó, pudimos ir el día jueves, hermanos, a su iglesia. Llegaron 10 adultos, 5 o 6 niños, hermanos, a la clase. Y ahí estuvimos, hermanos, predicando. Y la verdad, hermanos, es que es un lugar muy rural. Es un lugar muy polviento, olvidado, hermanos, por el gobierno. Está entre el municipio de Tonalá y Tlaquepaque, muy olvidado por los dos municipios. Es un lugar, hermanos, es una cuna, hermanos, donde se anidan mucha gente malvada. El narcotráfico está todo lo que da, hermanos. Y usted sabe, hermanos, cómo está el movimiento en Michoacán y Jalisco, ¿verdad, hermano? Y los rumores son ciertos. Nosotros nos tuvimos que venir para Tijuana, hermanos, después de la semana que estuvimos allá, porque el día nos iban a ordenar en el mes de junio. Y en este tiempo, hermanos, un muchacho en nuestra iglesia estuvo cubriéndome, hermanos, por 3 semanas. Y ahí estuvo predicando, hermanos, y hermanos, Dios empezó a confirmar, hermanos, que era su voluntad, hermanos, ir para allá. Cuando él se vino, ¿verdad? Los hermanos de allá llamaban: ¿cuándo se va a venir el pastor? Ya queremos que esté aquí. Y literalmente, hermanos, así es. Así como yo te lo estoy diciendo, ¿verdad? Y han llegado personas, hermanos, a la casita esa preguntando cuándo va a haber servicios. Y, hermanos, estamos muy contentos de que ya Dios nos abrió las puertas, y ahora vamos rumbo al campo misionero. Ahorita Dios nos permitió, hermanos, estar aquí. Mañana estaremos en Santana, de ahí estaremos en Nayarit el día sábado, y de ahí, hermanos, el día lunes ya llegaremos a Guadalajara, hermanos, para empezar a ganar almas martes, miércoles, jueves, toda la semana, para el día domingo empezar nuestro primer servicio. Hermanos, oren por nosotros. Somos jóvenes, hermanos, sin mucha experiencia, sin mucha capacidad, hermanos, pero tenemos el deseo de predicar su palabra, hermanos. Yo le dije a un muchacho, hermanos, que está estudiando ahí en el Instituto Bíblico: el primer sermón que aprendiste a predicar es el Evangelio, y ese es el último sermón que debes de predicar. Entonces, hermanos, si ese es el único sermón que yo me sé, ese es el que voy a predicar toda mi vida. Amén, hermanos. Y bueno, hermanos, vamos con ese pensamiento.
Sabemos que no es fácil, sabemos, hermanos, que hay sentimientos encontrados, emociones, la familia, tu pastor, tus amigos, los hermanos que te vieron crecer, hermanos, pero ahora vamos a estar en un lugar, hermanos, solos, literalmente, hermanos, solamente mi esposa y yo, como aquellos dos hombres que vinieron de la tierra de Canaán, que eran dos, cargando un fruto. Así me siento yo, ¿verdad? Con mi esposa somos dos, y mis dos hijos, y hermanos, estamos a sus órdenes. Es un verdadero placer, pastor, que usted me haya dado la oportunidad de estar aquí. Y hermanos, oren por nosotros. Salí, hermanos, muy rápido, hermanos, del cuarto de donde estamos ahí, nos quedamos. Incluso se me olvidó mi Biblia, tenía otra Biblia, hermanos, en el carro. Y ahí olvidamos las tarjetas de oración, hermanos, pero sí les pedimos, hermanos, sus oraciones. Y a mí me da mucho gusto, hermanos, ver a algunos jóvenes, bueno, ahora ya casados, ¿verdad? Que en aquellos tiempos, ¿verdad? Nos conocimos, nos hicimos buenos amigos, hermano. Bendición verte, ¿verdad? Y dijeron, pastor, ¿verdad? Hace tantos tacos atrás, ¿verdad? Y hermanos, qué bendición. Y pues gracias, pastor, por darme esta oportunidad. Hermanos, Dios les bendiga, y pues quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Lucas, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Capítulo 15 de Lucas. Lucas capítulo 15, hermanos, vamos a leer una historia, una parábola, hermano, muy conocida, la historia o la parábola del hijo pródigo. Voy a leer, hermanos, desde el versículo 11 hasta el versículo 32, para poder entender muy bien esta historia, esta parábola. Sabemos que muchos ya la hemos leído, la hemos incluso predicado, pero yo creo que Dios puede hablarnos una vez más a través de este pasaje bíblico. Amén, hermanos. Bueno, entonces voy a empezar el versículo 11. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias Padre Celestial, porque un día, Señor, usted nos salvó también. Un día, Señor, usted nos encontró sumidos, Señor, en nuestro pecado, en las tinieblas espirituales. Y ahora usted, mi Dios, nos ha llamado, Señor, nos somos llamados sus hijos. Y, Señor, lo menos que podemos hacer, Señor, es ser sus jornaleros. Te pido, Señor, puedas obrar, mi Dios, en este mensaje y me uses de una manera especial, me ayudes, mi Dios, a expresar lo que usted puso en mi corazón, y que su Santo Espíritu, mi Dios, hable a la vida de mis hermanos. Gracias, en Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Todos aquí, hermanos, hemos leído la historia, la parábola del hijo pródigo, y, hermanos, pudiéramos leerla una vez más y otra vez, hermanos, y siempre encontramos nuevas enseñanzas.
Pero yo creo, hermanos, en esta ocasión que no deberíamos nosotros cerrar nuestro corazón. Y mi intención, hermanos, o el deseo de mi corazón es motivarles a ustedes, hermanos, en este mensaje para poder servir al Señor. Quiero representar, hermanos, al hijo pródigo como todos nosotros, los que un día, hermanos, también fuimos hijos pródigos. ¿Recuerda usted cuando llegó a Cristo? ¿Recuerda usted, hermano, cuando el hermano le habló de Cristo? Cuando usted, hermano, llegó a las cosas de Dios. Como lo vimos, hermanos, en el pasaje, el hijo pródigo vivía alejado de su padre. Este muchacho, hermanos, sabía muy bien que a él le pertenecía parte de la herencia y en su afán desmedido, hermanos, de querer irse, de alejarse de su padre, de malgastar su dinero, soñaba quizás con salir y recorrer el mundo. Él le pidió, hermanos, de una manera irreverente y respetuosa los bienes a su padre y su padre se los dio. Y dice, hermanos, ahí la palabra de Dios, versículo 13, se fue lejos a una provincia apartada. Se fue lejos a una provincia apartada. El hijo pródigo vivía alejado de su padre. Él no quería, hermanos, estar en la presencia de su padre. Vivía, hermanos, lejos de la comunión con él. De hecho, hermano, yo creo que él se fue, hermanos, yo creo que quizás riéndose, hermano, de la casa de su padre, pensando, hermano, que él iba a ser feliz. Y un día, hermanos, usted y yo también estábamos lejos de nuestro Padre Celestial. Desde el momento, hermano, en que Adán y Eva, hermano, pecan, el Señor le dice, ciertamente morirás. El Señor, hermanos, entonces el Señor, hermanos, los tiene que separar, los tiene que destituir del paraíso. Ahora hay una barrera de pecado, hermanos, que nos aleja de nuestro Padre Celestial. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, sin perder el libro de Lucas. Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice la Biblia que estábamos alejados del Señor, sin fe, sin esperanza. No teníamos la comunión del Señor, no teníamos la cobertura del Señor. El Señor, hermanos, volteaba sus espaldas cuando nos veía a nosotros. Él odia el pecado, hermanos. Él veía, hermanos, nuestro pecado no le agradaba, hermanos, y vivíamos alejados del Señor. Vivíamos en la ignorancia, vivíamos, hermanos, desenfreno del pecado. A veces, hermanos, literalmente, hermanos, ofendíamos y blasfemábamos el nombre de Dios. Así vivíamos muchos de nosotros alejados de nuestro Padre Celestial. También nos enseña, hermanos, el libro de Lucas, capítulo 15, que el hijo pródigo, hermanos, vivía una vida de soledad. Ahí dice, hermanos, versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vea lo que dice la palabra de Dios. Cuando todo, hermanos, lo tenía, cuando, hermanos, él rebosaba, hermanos, de mucho bien, de mucho material, de dinero, quizás, hermanos, parafraseando, él podía ir a una cantina, hermanos, podía invitar a sus amigos, así, hermanos, grandes fiestas con vino, con mujeres, allí haciendo, hermanos, y deshaciendo. Pero, hermanos, cuando todo le hubo faltado, hermano, cuando todo lo hubo malgastado, dice la Escritura, hermanos, que no tenía nada, literalmente, hermanos, tuvo que ser echado del lugar donde él vivía. Andaba quizás vagando, hermano, por ahí por la calle, estaba solo, no tenía nadie. No podía convivir, hermanos, con su padre, mucho menos con sus falsos amigos. Los que un día, hermanos, le invitaban, hermanos, a hacer cosas incorrectas, ahora le volvieron la espalda y él se sentía solo. Él estaba solo. Y así nosotros, hermanos, estábamos un día solos. El hijo pródigo vivía una vida de pobreza y de miseria. La Biblia dice, hermano, que el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Vivía una vida de pobreza y de miseria. Veamos nosotros, hermanos, aquí al hijo pródigo. Un hombre, hermanos, que lo tenía todo. Tenía, hermano, una casa, tenía un padre que le amaba, tenía, hermanos, amigos, hermanos, tenía una madre, tenía hermano también, y él, hermanos, tenía bienes, hermanos, de los cuales gozar, pero ahora, hermano, ya no le queda nada a este muchacho. Yo lo veo, hermano, caminando, hermano, por la calle con ropa sucia, andrajosa, ropa raída, cabello hirsuto, largo, maloliente, ya está solo. Pobre se sentía ese muchacho. El dolor, hermanos, del estómago, hermanos, empezó, hermanos, a hacer sus estragos, hermanos, en su cuerpo. Quedó pálido, quedó seco.
Y ahí, hermanos, andaba deambulando hasta que fue y se arrimó, dice la Escritura, a uno de los ciudadanos de aquella ciudad. Por favor, usted pudiera brindarme algo de comer. ¿Pudiera usted compadecerse de mí? Pues lo único que tengo, ¿verdad?, es un trabajo. Y ese trabajo es apacentar cerdos. No importa lo que sea, yo quiero comer. Y así, hermano, este siervo, este hombre, hermano, le llevó, hermanos, a una ciudad, hermanos, a cuidar cerdos. Al pensar, hermano, en un cerdo, tenemos el pensamiento de suciedad, pensamientos de inmundicia. Allá, hermanos, en la colonia donde donde está nuestra iglesia, hermanos, en la colonia 3 de octubre, hermanos, hay un lugar, hermanos, donde hay mucho cerdo. En tiempos de calor, hermanos, el olor es insoportable. Pasas, hermanos, ahí y a cientos de metros, hermanos, está el olor fétido, hermano, de la comida echada a perder, del lodo batido ahí, ¿verdad?, junto con el estiércol. ¿Usted puede comprender, hermanos, qué es vivir, hermanos, en un lugar donde hay cerdos? Era algo terrible. Es algo terrible, hermano. Y ahí estaba ese muchacho. El cerdo vive en el estiércol, traga su propia suciedad. La comida podrida, hermano, con gusanos. Imagínense los corrales llenos de lodo, comida. Y ellos ahí, hermanos, revolcándose, hermanos, haciendo un festín. Y este muchacho, hermano, no solamente los cuidaba, hermanos, sino que deseaba comer, hermanos, de la comida de los cerdos. Estaba, hermanos, en una pobreza, en una miseria, hermano, tan deplorable. Es lo que en el mundo decimos, tocamos fondo, ¿verdad? Es lo que, hermanos, cuando nosotros, hermanos, estábamos sin Cristo, hermanos, un día nos cansamos nosotros de nuestro pecado, nos dimos cuenta, hermano, de la miseria y estábamos, hermanos, sumidos, pobres sin Cristo, miserables en nuestro pecado, en el ateísmo, en las drogas, en el alcohol, en la suciedad, en la inmoralidad, en la fornicación, en el adulterio, hermanos. Estábamos ahí, hermanos, deseando cambiar. A veces, hermanos, en nuestros tiempos libres, cuando nos sentamos ahí, hermanos, alrededor de los muchachos de instituto, cuando nuestro pastor nos contaba, yo muchas veces quise cambiar en la cárcel. Y a veces, ¿verdad?, cuando ya se me pasaban los efectos de la droga, yo lloraba en la celda, yo le decía, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, ya quiero dejar esta vida, ya quiero salir de este lugar. Pero después le ganaba las ansias y volvía a consumir, ¿verdad?, y así era su vida. Él pensaba que iba a quedar allí, en esa prisión. Qué triste, hermanos, es como Dios nos encontró, hermanos, un día a nosotros. En la pobreza espiritual, en la miseria espiritual, en nuestro pecado. Y ahí estaba, hermano, ese muchacho. Ese muchacho, dice la Biblia, hermanos, que apacentaba cerdos y deseaba comer, hermanos, lo que los cerdos comían. Ese ciudadano, hermano, representa a Satanás, hermano, también. Ese ciudadano, hermanos, cruel que un día nos atormentó a nosotros. Este es ciudadano, hermano, que un día, hermano, nos tenía sometidos, hermanos, a su voluntad. En Efesios, en el capítulo 2, hermanos, dice la Escritura, hermanos, que Satanás opera en los hijos de desobediencia. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice la Biblia, hermanos, que hacíamos la voluntad, hermanos, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. El ciudadano, hermanos, lo tenía, hermanos, ahí viviendo, hermanos, en ese lugar. Los cerdos, hermanos, cuando hablamos de los cerdos, nos da la idea, hermano, de suciedad. Vea lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. El apóstol Pedro, hermano, usa al cerdo para hablar de la necedad del hombre. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, dice, al revolcarse en el cieno. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así como un cerdo, dice, usted lo baña, usted, ¿verdad?, lo deja limpio, rosita, al instante, al minuto ve el charco de lodo y se vuelve a revolcar. Así dice el apóstol Pedro, que así estaba, ¿verdad?, el hombre, el cristiano, ¿verdad?, que regresa a su pecado. El hombre que reincide en su pecado, que sigue en la necedad de sus pensamientos como una puerca lavada.
Así, hermanos, es como está el hombre, hermanos, en su necedad. El hombre piensa que está bien. El hombre piensa, yo no le hago daño a nadie. Mira, yo pisteo en mi casa. Mira, mientras yo no me meta en problemas con los demás, yo estoy bien. El hombre es necio, hermano. El hombre no quiere entender. Usted va a tocar puertas y se va a dar cuenta, ¿verdad? Que hay gente que no me molestes, por favor. A veces llegamos los sábados, los ganadores de almas, a las casas, ¿verdad? Y la música, todo lo que da. Las cervezas en la mesa, hombres fumando, ¿verdad? Y mujeres mal vestidas, están en la necedad de su corazón. Amén, hermanos. Y el hijo pródigo, hermano, apacentaba, hermanos, cerdos. ¿Se acuerda la historia, hermano? Cuando el Señor Jesús, hermanos, llega a aquel lugar, ¿verdad? Y sana a aquel hombre, al endemoniado gadareno, ¿verdad? Y los demonios le dijeron, déjanos ir a aquel hato de cerdos. Los cerdos, hermanos, fueron el lugar de los demonios, la morada de los demonios. Entonces, cuando hablamos del hijo pródigo, hermanos, no solamente estamos viendo, hermanos, que este muchacho, hermanos, deseaba comer, sino, hermano, que él espiritualmente representa la necedad del pecado y los pensamientos, hermanos, y éramos, hermanos, objeto, hermanos, y ataques de ataques demoníacos. Y a veces, hermanos, vamos allá, hermanos, por el bordo, allá por la línea de Tijuana, hermano, y vemos en el canal, pastor, hombres inyectándose, mujeres, hermano, consumiendo droga, cristal. Es triste. Es deplorable la situación en la que se encuentran, hermano. Viven en la necedad. No, brother, déselo a alguien más que lo ocupe. Tú lo ocupas. Yo también un día, ¿verdad? Yo también estuve como tú. No lo digo con jactancia, porque yo también fui un hijo pródigo. Amén, hermanos. Y usted también fue un hijo pródigo. Pero así hay mucha gente, hermano, que no quiere entender. El hijo pródigo, hermano, vivía en una vida de pobreza y de miseria. Pero dice la Escritura, hermanos, ahí en el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí. Mientras, hermanos, él estaba allí, hermanos, asomando su cabeza al corral de los cerdos, deseaba comer, se le hacía agua a la boca, ¿verdad? De desesperación por querer meterse al corral y tomar, hermanos, un pedazo, hermanos, de esa algarroba y poderla comer. Él, hermanos, empezó a llorar, empezó, hermanos, a entristecerse y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Dice que volvió en sí. Escuchó una voz en su interior, en su corazón, en su mente que le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Este no es tu hogar, esta no es tu casa. No tienes por qué estar aquí, no tienes por qué estar viviendo en esta situación tan deplorable en la que te encuentras. Regresa a tu hogar, regresa a tu casa. Un día, hermanos, escuchamos la voz del Espíritu Santo. Un día el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado también. Un día, hermanos, un predicador se paró en un púlpito, ¿verdad? Y tú volviste en sí. Un día, hermano, un predicador se tocó tu puerta, hermano, y tú volviste en sí. Un día una hermana abrió la Biblia con amor, con ternura, y tú volviste en sí. Y regresamos al Señor. Vinimos, hermanos, a los pies de Cristo. Hermanos, conocimos a Cristo como nuestro Salvador. En esa banca tú cerraste tus ojos y tú humillaste, le dijiste, Dios, perdona mi pecado. He estado alejado de ti. Vivo en la necedad de mi pecado, Señor, pero gracias porque me has encontrado. Un día, hermanos, volvimos en sí también nosotros. Yo recuerdo, hermano, 31 de diciembre de 2007, ese día que me convertí, no lo voy a poder olvidar, hermano. Yo creo que usted debe, hermano, siempre recordar el día de su salvación. Es un día tan especial, es un día tan importante como cuando usted se casa, ¿verdad? Y verdad, a veces que se nos olvida, güey, ¿cuándo me casé? Ya va a llegar el aniversario, ¿verdad? Y ahí andas buscando, ¿verdad? En los recuerdos, ¿verdad? Tal fecha, ¿verdad? A veces a mí me pasa, hermano, ¿verdad? Pero el día de nuestra salvación jamás se nos debe olvidar, hermano. Y dice la Escritura, volviendo en sí. Cuando, hermanos, este muchacho, hermano, vuelve en sí, ¿verdad? Y sus lágrimas corren, hermanos, por su mejilla, hermano. Entonces él vuelve en sí y con valentía decide, ¿verdad?, abandonar ese lugar y dice, voy a regresar a la casa de mi padre. Y como vimos, hermanos, el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos,
sacad el mejor vestido y vestidle. Cuando hermanos, este muchacho, hermano, entendió su situación, hermanos, entonces él se armó de valor, estuvo dispuesto a abandonar ese lugar. Entonces, hermanos, él emprendió, hermanos, el viaje. Hermanos, y subía, hermanos, la montaña. Y allá, hermanos, a lo lejos veía el vallecito, hermanos, donde se encontraba su casa. Allá, hermanos, estaba la casa, veía el humo de la chimenea, veía a los jornaleros cantando. Allá, hermano, estaba el hijo mayor, hermanos, arando la tierra. Del otro lado, ¿verdad? Estaba su amigo de la infancia, ¿verdad? Que estaba ahí arriando las vacas. Y él, hermanos, se emocionó tanto y lloró, hermano, de desesperación de poder llegar, hermanos, a la casa de su padre. Qué increíble, hermano, escena. Hermanos, y él alcanzaba a divisar, hermanos, y las lágrimas corrían, hermanos, de sobre sus mejillas, porque ya quería, hermanos, llegar a la casa de su padre. Y cuando, hermanos, baja, hermanos, a ese valle, el padre, hermanos, lo ve de lejos. Y cuando lo ve de lejos, hermanos, él va corriendo, hermanos, a su encuentro y lo abraza. Lo besa. Qué increíble escena, ¿ven, hermanos? Y el padre, hermanos, lo ve. Y al padre no le importó que ese muchacho estuviera sucio. Al padre no le importó, hermanos, que ese muchacho estuviera maloliente. No le importó que llegara manchado de estiércol ni que sus sandalias, hermanos, tuvieran lodo. No le importó. El padre lo abrazó, hermanos, así en su inmundicia, y lloró con él, y le perdonó a él, y le amó a él, y lo recibió, hermanos, en su hogar. Así, hermanos, el Padre un día nos recibió a usted y a mí, hermano. Así un día, hermanos, Cristo, hermanos, nos recibió a nosotros. Así un día Cristo, hermanos, con lágrimas en sus ojos, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, hermanos, y abrió las puertas del cielo, hermanos, para recibirnos a nosotros. Y cuando venimos a Cristo, Él nos abraza, hermanos, no importando tu pecado, no importando tu vicio, no importando, hermanos, la miseria en que te encontrabas, hermanos, viniste a Cristo y Él te perdonó. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, hermanos, porque, hermanos, Él es un Dios perdonador, amén, y un Dios misericordioso. Y el hijo, hermano, lloró, hermanos, junto con su padre. Lloró, hermanos, allí, ¿verdad? En su cuello. Y el versículo 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Quiero mencionar, hermano, tres cosas, hermano, respecto al hijo pródigo. Primeramente, hermano, el hijo pródigo, hermano, no llegó a la casa de su padre con altanería. Él no llegó a reclamar una posición. El hijo pródigo no llegó a pedir una mejor vestimenta. De hecho, el hijo pródigo ni siquiera pidió alimento. El hijo pródigo, hermano, solamente pidió: hazme un jornalero. Papá, yo te he fallado. Yo me he arrepentido, he pecado contra el cielo y contra ti. Papá, yo no merezco ser llamado tu hijo. Yo no merezco que me recibas en tu hogar. Yo no recibo ser llamado tu hijo, papá, pero ¿sabes qué? Solamente quiero ser un jornalero, solamente quiero servirte. Si por lo menos me dieras la oportunidad de servirte ahí, Señor, yo quiero servirte, quiero ser tu jornalero. Y sabes, hermanos, todos nosotros, hermanos, es lo que debemos buscar. No debemos buscar una posición, hermanos, en las cosas de Dios. No debemos buscar una posición, hermanos, en la iglesia. Debemos, hermanos, solamente desear ser un jornalero, hermanos, en la iglesia. Solamente trabajar para el Señor. Solamente, hermanos, desear, hermanos, servirle al Señor. No importa, hermanos, que yo lave el baño. No importa que yo cambie el pañal de los niños. No importa que yo dirija el himno. No importa que yo trapee el templo. O si me das por lo menos el privilegio de acomodar los sobres en las bancas. O de sellar los folletos. O de trabajar en el sonido. Señor, yo solamente quiero ser tu jornalero. Hermanos, es lo que todos nosotros debemos hacer. A veces, hermanos, queremos o pensamos, hermanos, que porque somos cristianos, Dios me va a colmar de muchas bendiciones materiales, y no es así. ¿Sabe usted, hermanos, que nada merecemos? ¿Sabe usted, hermano, que todo lo que tenemos lo tenemos por su amor y por su gracia? ¿Sabe usted que Dios nos ha dado tantas riquezas espirituales por la gracia de Dios?
Ahora, hermanos, ahora somos hijos de Dios. Tenemos su palabra, tenemos al Espíritu Santo. Hermanos, tenemos la oportunidad, hermanos, de tener una iglesia. Tenemos un pastor, tenemos una hermosa familia. Tenemos hijos, gloria a Dios por eso. Lo menos que podemos hacer es ser sus jornaleros. Servir al Señor, hermanos, en su obra. Trabajar, hermanos, en la obra del Señor. Dedicar nuestra vida, hermanos, al servicio del Señor. Sea, hermanos, el trabajo que sea, hermanos, es un honor, es un privilegio que no merecemos nosotros. Decía el hijo pródigo: papá, yo no quiero ni siquiera regresar a mi cuarto. Papá, por favor, no me des nada, solamente quiero estar allí sirviéndote. Papá, ¿verdad? Yo te he fallado tanto. En las drogas me acabaron. Quedé seco, ¿verdad? Papá, ¿sabes qué? Yo ahora, ¿verdad? Ya me encuentro en una situación deplorable, pero papá, si por lo menos me des la oportunidad de servirte, lo voy a hacer con todo mi corazón. Con toda mi pasión, con todo mi fervor. Voy a ganar almas con todo mi amor. Voy a trabajar en la obra del Señor con todo mi amor. Voy a apoyar misiones con todo mi corazón. Amén, hermanos. Solamente ser sus jornaleros. Señor, voy a trabajar y voy a trapear el templo con todo mi corazón. Señor, voy a pintar el templo con todo mi corazón. Señor, voy a acomodar, ¿verdad? El cuadro misionero con todo mi corazón. No con quejas. No haciéndolo por el hombre. No para que alguien me reconozca, no para ser visto de los demás, sino, hermanos, hacerlo por amor al Señor. Recordar cómo Él nos encontró, recordar, hermanos, cómo nosotros, hermanos, un día estuvimos como hijos pródigos. Vean lo que dice, hermanos, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. El sentir del apóstol Pablo era precisamente este. Se sentía indigno de poder servir al Señor. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. El Señor me abrazó en misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¡Wow! El apóstol Pablo, hermano, el hombre, hermanos, que torturaba a los cristianos, que los encarcelaba, que los arrastraba, que deseaba que murieran, hermanos, ahora, hermanos, se siente tan contristado, tan avergonzado. Le escribe estas líneas a Timoteo, recordando su vida pasada, su vida como hijo pródigo. Dice: doy gracias al que me fortaleció. Me tuvo por fiel, no lo merezco, pero Dios me ha dado este privilegio de ser su jornalero, decía el apóstol Pablo. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para exigirle a Dios que me dé riqueza, que me dé dinero, que me dé ropa fina? No seamos soberbios, no seamos engreídos, seamos sus jornaleros. Todo, hermanos, lo que yo tengo, gracias, hermanos, todo se lo debo, hermanos, al Señor. Ese saco que usted puede ver, hermano, literalmente fue regalado. Esta corbata fue regalada, esta camisa fue regalada. El pantalón me costó 30 pesos, los zapatos fueron regalados. La camioneta que usted puede ver allá afuera, hermano, estábamos en un servicio de oración. Llegó un mensaje a un hermano: pastor, mire, hay un hermano que quiere donar 30,000 pesos para la camioneta del hermano. Gloria a Dios por eso. Todo, hermanos, lo debemos a Dios, todo se lo debemos al Señor. Dios ha sido bueno, hermanos, y su misericordia es grande para con nosotros. A pesar de ser infieles, a pesar que le fallamos, a pesar que pecamos deliberadamente, Dios sigue siendo bueno con nosotros. Dios sigue siendo fiel con nosotros. El hijo pródigo no llegó a la casa de su padre con altanería. Llegó humillado. Solamente quiero ser tu siervo. Solamente quiero ser tu jornalero. La segunda cosa que podemos ver, vea lo que dice Lucas, por favor. Lucas, capítulo 15. Lucas 15, versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El hijo pródigo no llegó con unos cerdos a la casa de su padre. El hijo pródigo no llegó con unos cerdos a la casa de su padre. En el momento, hermanos, en que él, hermanos, asomó al chiquero, hermano, allí, decidió, hermanos, abandonar esa vida. Decidió, hermanos, abandonar, hermanos, ese establo maloliente y putrefacto, y volteó la espalda, hermano, a ese lugar. Entonces emprendió, hermanos, el viaje, hermanos, rumbo a la casa de su padre.
Ese muchacho, hermano, no trajo un amarradito, ¿verdad? Un cerdito. Ándale, camínale, ¿verdad? Pecadito. Ándale, camínale, ¿verdad? Adulterio. Ándale, camínale, fornicación, porque necesito llegar. No, hermano, este muchacho estuvo dispuesto a abandonar su vieja vida. Imagínese usted llegar a la casa de su padre con un cerdito cargándolo, ¿verdad? Y papá, pues me permites llegar a mi casa, ¿verdad? Y escondiendo al cerdito, ¿verdad? Y sabes, hermano, cuando uno llega a Cristo, uno tiene que estar dispuesto, hermanos, a abandonar su pecado. A veces, hermano, en nuestras casas apacentamos cerdos. A veces, hermanos, a solas apacentamos cerdos todavía. En nuestro trabajo tenemos cerdos. De vez en cuando, hermanos, se nos pega el olor del pecado. De vez en cuando empezamos ahí a darle like a ciertos videos incorrectos. De vez en cuando, ¿verdad? Empiezo a hablar chistes vulgares o de doble sentido, ¿verdad? Con los amigos del trabajo. Estamos, hermanos, apacentando cerdos de vez en cuando. Venimos a la iglesia y cantamos Santo, 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 Señor omnipotente. Por allá afuera tarareamos, hermanos, la música antigua que nosotros cantábamos. Qué triste que a veces, hermanos, queremos apacentar también cerdos nosotros. Aún, ¿verdad? Se nos antoja un cigarro. Aún, ¿verdad? Batallas quizás con una cerveza. Ya deje su pecado. Denle la espalda al pecado. Ya abandone el chiquero. Ya esté dispuesto a cortar con la vieja vida que usted tenía. Un día, ¿verdad? Estábamos trabajando en la misión del hermano Fernando Tamayo, ¿verdad? Ahí en Terrazas. Y un muchacho, ¿verdad? Que se fue de las cosas de Dios. Se alejó del Señor, llegó a la iglesia, ¿verdad? Y empezó a jactarse que su vieja vida, que las drogas y que los bares y todo eso. ¿Sabes qué? Si vas a estar hablando esas cosas, mejor retírate de este lugar. Lo regañé y le grité. Lo decía con orgullo, lo decía con jactancia. Aún deseaba apacentar sus cerdos. Hermanos, y si muchos de nosotros estamos así, lo mejor, hermanos, es abandonar nuestra vieja vida. Estar dispuestos a abandonar nuestro pecado. El hijo pródigo no llegó con unos cerdos a la casa de su padre. Podía ser que aún estaban en su mente las tantas veces que vivió entre los cerdos, pero él se arrepintió, él volvió en sí. Y hay tantos cristianos que ya son hijos de Dios, pero tienen un cerdo en su casa. A veces tenemos un cerdo en la iglesia. Comen un manjar de reyes y en su casa quieren comer de la comida de los cerdos. Con tanta televisión, con tantas redes sociales. Pero solo aquel que quiere ser su jornalero estará dispuesto a abandonar su pecado. ¿No estás cansado del olor del pecado? ¿No estás cansado de oler como el mundo huele? Uno va al Oxxo y huele a pecado. Uno va al Oxxo, hermano, ve los estantes y huelen a pecado. Uno, hermanos, abre su celular e inmediatamente huele a pecado. Amén, hermanos. Abandonemos nuestro pecado. Tercer lugar, el hijo pródigo fue transformado. El hijo pródigo fue transformado. Vea lo que dice, hermanos, ahí el versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuando le abrazó, dice que corrió, ¿verdad? Y le abrazó, lo besó, ¿verdad? El padre se ensució con el lodo asqueroso de este muchacho y le dice a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Este muchacho empezó a ser transformado. Primeramente lo revistió, le quitó su ropa andrajosa, sucia y maloliente, y ahora fue vestido de una ropa nueva. Ahora, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos ha revestido, hermano, con su sangre. Un día, hermanos, Él estuvo en la cruz del Calvario, hermanos, y su Padre Celestial le dio la espalda, hermano, y Él cargó el pecado, hermanos, de la humanidad sobre su propio cuerpo, hermano, para que usted y yo fuéramos diferentes, para que usted y yo fuésemos salvos, para que usted y yo tuviéramos vida eterna, hermano, en el cielo. Y a veces, hermanos, nos quitamos las ropas reales y nos ponemos la ropa que antes teníamos. Este hijo pródigo fue transformado. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 19, por favor, versículo 8. Apocalipsis 19, 8. Y a ella, hablando de la iglesia, dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
las acciones justas de los santos. Nuestra nueva vestimenta, hermanos, se trata de un carácter cristiano, de imitar al Señor Jesucristo, de tener la mente del Señor Jesucristo, de ver como Jesús miraba, de oír como Jesús oía, de andar, hermanos, en las sendas que Jesús andaba, hermano. Ahora, hermanos, ahora somos revestidos, hermanos, por la gracia del Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, nuestra vestimenta habla, hermanos, de las acciones justas, de tus obras, de tu testimonio, de tus acciones que tienen que ser justas. Ya no, hermanos, a la vida antigua, hermanos, ahora es la vida nueva en Jesucristo. Si usted, hermanos, acaba de convertirse, entendemos. A veces yo cuando llegué a las cosas de Dios, no sé si mi esposa se recuerda, yo llegué a las cosas de Dios, en la penúltima banca me senté de la iglesia, camisa larga, pantalón flojo, pelo de afro, cabello de afro, así, mal hablado. Sí, hermanos, probamos drogas, sí, claro, hermanos, tomábamos cerveza porque lo hacíamos en ignorancia, en incredulidad, no conocíamos a Cristo. Pero cuando me convertí al Señor Jesucristo, hermano, en esa misma semana, el día 1 de enero, hermanos, me invitaron a una conferencia en Puerta Abierta, la iglesia Puerta Abierta, la conferencia de jóvenes. Fue mi pastor, ¿verdad? Después de su trabajo, llegó con la cara manchada de pintura, era pintor. Joven, te quiero invitar a una conferencia, se va a poner muy bien, no te vas a arrepentir. No, mire, es que apenas me voy a bañar, no, mira, en media hora vengo por ti. Se dio la vuelta y no me dejó ni hablarle, ¿verdad? Me comprometió. Ese es mi pastor, muy agresivo. Y se fue, hermano, y a la media hora regresó por mí, y sí, fue a la iglesia. No conocía nada de las cosas de Dios. Estaban, hermanos, los himnos, hermanos, cantando, hermosos himnos, como los que aquí, hermanos, entonamos. Y yo me senté, hermanos, en la banca, en la segunda banca, hermanos, del púlpito hacia allá. Me daba mucha pena, me daba mucha vergüenza mi cabello, mi ropa que llevaba. Y una señorita, hermanos, de la iglesia me compartió un himnario. Y yo no sabía, hermanos, los himnos. Y poco a poco, hermanos, empecé a entender que tenía que desvestirme de mi vieja vida. Tenía, hermanos, que cortarme mi cabello decentemente. Tenía, hermanos, que quitar, hermanos, esa ropa andrajosa con estampado, hermanos, de rock, hermano, y con la música, ¿verdad? Y todo eso, hermano, que usted, ¿verdad? Usted comprende, usted sabe. La ropa de cholo, ¿verdad? Y toda esa vieja vestimenta, hermano, fue tirada a la basura. Quedó en el olvido. Ahora mismo empecé a comprar ropa de vestir, me quedaba larga, los sacos todos largos, ¿verdad? Como a veces llegamos a las cosas de Dios, se le bendiga, hermano, todo el sacote largote, ¿verdad? Pero contento el hermano, la corbata le queda cortita, no se sabe combinar quizás, pero gloria a Dios, hermanos, que Dios empezó una transformación en nuestra vida, hermano. Empezamos a revestirnos del Señor. Ahora el hermano es diferente. Ahora ya no se ríe de los chistes. Ahora, hermanos, los odia. Dice la Biblia: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Ahora, hermanos, odiamos el mal y vestimos conforme al Señor Jesucristo. La vestimenta de una hermana ahora es decente. Ahora, hermanos, su vestimenta, hermanos, es casta, es respetuosa. El mundo, hermano, el mundo, hermano, la ve, hermanos, y es diferente. Wow, ¿por qué no huele como nosotros? Porque, hermanos, ahora tiene el olor de Cristo. Dios nos revistió, hermano, de una nueva vestimenta. El hijo pródigo fue transformado. Vamos a leer, hermano, vamos a seguir leyendo ahí el capítulo 15, versículo 22. Y sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano. Un anillo, signo de autoridad. Ahora, hermanos, tenemos el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tenemos esa autoridad. Tenemos una entrada libre, hermanos, al trono de la gracia. Podemos nosotros, hermanos, en nuestro aposento, en nuestro trabajo, en el camino, hermanos, doblar nuestras rodillas, ¿verdad? Ahí, y poder, hermanos, entrar a la casa de nuestro Padre Celestial. Ahí, hermanos, el Señor inclina su oído, ¿verdad? Dime, hijo mío, ¿qué ocupas de mí? Amén, hermanos. Nos dio, hermanos, un anillo, hermano. Podemos nosotros, somos pertenencia del Señor, le pertenecemos a Él. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, gloria a Dios. Un anillo, signo de autoridad, somos hijos de Dios. Pero también, hermano, el Padre le dio un calzado, versículo 22. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Llegó, hermano, descalzo, quizás con ampollas, uñas largas,
La mugre, hermanos, entre los dedos ahí, ¿verdad? Metido, incrustado. Quizás el pantalón le llegaba a los tobillos, ¿verdad? De tan roto que ya estaba. Y ahí, hermanos, él pisaba ese lodo. Pero ahora cuando llega a la casa de su padre, su papá le dice, hey, hay que darle un calzado. Hay que darle un calzado. ¿Qué es el calzado? Efesios capítulo 6, versículo 15. Efesios capítulo 6, versículo 15. Dice la palabra de Dios, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies, dice, con el apresto del evangelio de la paz. Ahora Dios, hermanos, nos ha dado, hermanos, un calzado, hermanos, y ahora, hermanos, es la proclamación del evangelio. Dios, hermanos, nosotros no solamente nos revistió, nos dio, hermanos, una autoridad de ser llamados sus hijos. Podemos, hermanos, ir al trono de la gracia, pero también, hermanos, nos dio un calzado para predicar su palabra, para ir a las calles, para tocar las puertas, hermanos, para poder, hermanos, visitar los hogares destruidos, para hablarle a aquel joven, para hablarle a aquel ancianito, ¿verdad? Ya lleno de días, que estaba, hermanos, a punto, hermanos, de partir. Dios nos ha dado, hermanos, a todos nosotros un calzado, hermanos, que ponernos. A veces, hermanos, no queremos usar ese calzado. A veces el calor está insoportable y no queremos predicar el evangelio. Estamos nosotros yendo, hermano, allá al Chaparral, allá en la línea de San Isidro, en Tijuana, hermano, allá con los inmigrantes, pastor, más de 2,000 personas, pastor, en casitas de campaña. Hay haitianos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. Esta semana, hermanos, llevamos a un muchacho que era egipcio. Él partió de Egipcio a Colombia, se casó con una muchacha colombiana, ¿verdad? Y su niña, ¿verdad? Tiene 2 añitos, ¿verdad? Tiene un problema en la cintura, ¿verdad? Y no puede caminar la niña. Oh, hermanos, es algo impresionante. Las casitas de campaña, hermano, y literalmente, hermanos, literalmente así los tambos de basura, hermanos, hay hombres buscando comida ahí. Qué triste situación. Esos hijos pródigos. En las casitas de campaña, hermanos, hay hombres, como todos, hermanos, hay hombres tomando, hay hombres fumando. En esos lugares, hermanos, hay secuestros, hay violaciones, rapto de niñas, de niños. Es algo triste. El gobierno, hermanos, de Tijuana no hace mucho. Los baños, hermanos, que usan, terrible. Cada domingo, hermanos, vamos, rentamos camión, nos llevamos a la iglesia. Este domingo, hermanos, fueron entre 60 y 70 personas a la conferencia misionera. Hubo como unos 25 bautizados. Tremendo. Hay necesidad, hermano. Hay gente dura, sí, pero también, hermanos, hay gente que, hermanos, Dios, hermanos, ha tocado su corazón. Han pasado momentos difíciles cuando, hermanos, van, hermanos, en ese tren, ¿verdad? Y caen, hermanos, y mueren. Otros, hermanos, que ven a sus familiares morir. Hermanos, Dios ya tiene, hermanos, la mies, hermanos, ya está blanca, hermanos, solamente para ser cosechada. Y uno, hermanos, uno les habla del amor de Cristo, del amor de Dios, y la gente nos responde. Esa semana me acompañó el pastor Fernando Barrios, ahí, hermanos, estuvimos predicando, hermano. Tremendo, el pastor se quebrantó, se contristó por vernos a tanta gente necesitada. Y Dios nos ha dado, hermanos, a todos nosotros un calzado, hermano, para salir a las calles a predicar su palabra. A veces preferimos usar el calzado para andar en el sobre ruedas, para andar en las ofertas. A veces usamos el calzado, hermanos, para andar en lugares indebidos. El calzado espiritual que Dios nos ha dado, hermanos, es para predicar su palabra, para predicar el evangelio. Hay almas que salvar, familias, hermanos, que ayudar, jóvenes, hermanos, que rescatar, familias, hermanos, que restaurar. Necesitamos, hermanos, predicar su palabra. Podrás decirle al Señor Jesús, el que se ensució con tu pecado, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Usted ha sido transformado? ¿Usted, hermanos, ha experimentado, hermanos, el ser revestido con el carácter de Cristo? ¿Usted ha experimentado, hermano, ahora el tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios? ¿Usted ha experimentado, hermanos, el tener el calzado para predicar el evangelio? Lo menos, hermanos, que podemos hacer y seguir haciendo es ser un jornalero. Ser un jornalero. Un día el hijo pródigo volvió en sí y dijo, papá, estoy dispuesto a abandonar mi vieja vida. Estoy cansado de cómo yo he vivido. Ahora estoy volviendo a ti. Hazme un jornalero.
Vamos a orar, hermanos, ojos cerrados, ojos inclinados. Padre Celestial, sin lugar a dudas que el recordar, Señor, el momento de nuestra salvación debería producir en nosotros, Señor, tantas lágrimas, porque, Señor, así nos encontraste en nuestro pecado, en nuestro vicio, en nuestra ignorancia, en nuestro ateísmo, alejados de usted. Señor, cuando el mundo nos dio la espalda, cuando, Señor, nos encontrábamos solos y sin Cristo, un día, Señor, escuchamos una voz que nos hizo volver en sí. Y ahora, Señor, usted ha empezado un cambio en nuestras vidas. Nos ha revestido, Señor, con el carácter de Cristo. Nos ha dado, Señor, un calzado. Nos ha dado un anillo. Señor, lo único que pedimos es ser sus jornaleros. Poder servirte con todo nuestro corazón, con nuestra pasión. Cualquier cosa que hagamos, Señor, no alcanzaría a pagar, Señor, todo lo que usted ha hecho por nosotros. Gracias, Señor, por un día morir en la cruz por nosotros. Y porque, Señor, porque cuando estábamos en nuestro pecado, usted nos abrazó y no le importó, Señor, ensuciarse. Gracias por eso. Sigamos orando, hermanos, ojos cerrados, pastor. Todo ojos cerrados, toda cabeza inclinada. Seguimos así. ¿Cuánto podrían decir? Sí, Dios, hazme como uno de tus jornaleros. No pido más. Solo hazme como uno de tus jornaleros. ¿Cuántas cosas buenas tienen los jornaleros de la casa de mi Padre? Hazme como uno de tus jornaleros, con esa actitud humilde, con ese espíritu humillado ante Dios. ¿Cuántos aquí esta noche podrían decir, Dios, ayúdame, hazme como uno de tus jornaleros? A ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano. Amén. Sí. Y con eso, el Padre te entrega el anillo como hijo. Una vida nueva, transformada. Una mente nueva a la mente de Cristo. Un vestido nuevo. Un calzado para llevar el mensaje de la paz. El mensaje de vida. Mensaje de salvación. Si Dios te habló, y si tú quieres decirle a Dios, Dios, hazme como uno de tus jornaleros, hazlo en este momento, hazlo. ¿Habrá alguien aquí en esta noche, mi amigo, mi amiga, que no tiene a Cristo en su corazón? Estás perdido. La verdad es que si la muerte llegara a tu existir, no tienes la seguridad de que tu alma va a ir al cielo con Cristo. En esta noche, tú puedes recibir a Cristo. Tú puedes tener la salvación, tú puedes tener la vida eterna. Tú puedes recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador de tu alma. Pero necesitas reconocer que ese pecado que te separa de Dios ese es el problema que no te deja entrar a la gloria. Sin embargo, Cristo vino para pagar por tu pecado y por el pecado de todos. Porque Él te quiere salvar, Él te ama.
y te quiere salvar. ¿Habrá alguien aquí esta noche que pueda decir, pastor, yo necesito a Cristo como mi Salvador? ¿Habrá alguien aquí esta noche? Solo levanta tu mano diciendo, pastor, ore por mí. ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguna? Sí, Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga. Acérquese con él, mire. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá algún hermano, alguna hermana que pueda decir, pastor, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, pero no he sido bautizado, no he sido bautizada? Yo quiero dar mi paso de obediencia, quiero ser bautizado, quiero ser bautizada, quiero ser un hijo de Dios con esta nueva vida que Dios me ha dado, un hijo de Dios, una hija de Dios obediente a Dios. ¿Habrá alguien en esta tarde puede decir, pastor, ore por mí, yo quiero tomar mi paso de obediencia? ¿Habrá alguien? Solo levanta tu mano bien alto, levanta tu mano bien alto, dice, pastor, ore por mí, yo quiero tomar mi paso de obediencia. ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguna? Amén. ¿Habrá alguien más? Hay una jovencita allí. ¿Habrá alguien más? Pueda decir, pastor, yo también quiero dar mi paso de obediencia, quiero ser bautizado, quiero ser bautizada. ¿Habrá alguien más? Solo levanta tu mano bien alto, dice, pastor, yo quiero dar mi paso de obediencia, quiero ser bautizado. Ya tengo a Cristo en mi corazón, pero nunca he tomado la decisión de ser bautizado, bautizada. Ahora yo tomo esa decisión. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Mi Señor, mi Dios, muchas gracias te damos. Qué bueno tú eres. Gracias por hablarnos. Señor, haznos como uno de tus jornaleros. Qué privilegio llegar a casa y servir como uno de tus jornaleros. Gracias. Ayúdanos, Señor. Ayuda a ese joven que está escuchando el Evangelio, que se convierta a ti, Señor. Ayuda también los que están siendo orientados, que han tomado decisión para ser bautizados. Bendíceles, Señor. Y ayúdanos, Señor, que este domingo podamos tener los bautismos para que todos los que ya son creyentes tomen su paso de obediencia. Gracias, Dios, gracias por el predicador, gracias por todo. Oramos en Cristo. Amén y amén.